En esta presentación trataremos la patología producto del calor. Vamos a ver los diferentes tipos de afectación que puede producir en el ser humano el calor, los grados de severidad y cómo prevenirlo y cómo tratarlo. La patología que es producto del calor puede ser por condiciones climáticas, exposición a altas temperaturas provenientes del sol, o por el tipo de tarea o trabajo que desarrolla una persona, ya sea condiciones de trabajo que sean en lugares poco ventilados, cerca de maquinaria o dentro de maquinaria que produzca mucho calor, exposición prolongada a altas temperaturas, como puede ser el sol, o esfuerzos físicos intensos, como por ejemplo en deportistas en situaciones de calor extremo, y vamos a ver cómo está afectando también la humedad ambiente en esas situaciones. Veremos que la patología producto del calor recibe diferentes denominaciones según el grado de severidad, y vamos a describir cada una de ellas, que en orden de afectación o de severidad se denomina estrés por calor, calambres por calor, agotamiento por calor y la patología máxima, que sería lo opuesto a la hipotermia, que es el golpe de calor. Como habíamos visto en la hipotermia, los mecanismos de generación de pérdida de calor, acá podemos ver cómo afecta cuando las temperaturas son altas y cómo lo más importante, como veremos en la próxima diapositiva, es la radiación, lo más trascendente en cuanto a la fisiopatología de la pérdida de calor, como puede ser para el organismo, para, en vez de ganar calor como la hipotermia, como puede hacer para perder el calor. La conducción, un 2% de la pérdida de calor. La convección es un 10% y es proporcional a la superficie de piel expuesta. Cuando la temperatura ambiental excede la temperatura del cuerpo, el mismo gana energía calórica. Cuando la temperatura ambiente es elevada, la radiación es la forma que tenemos de perder calor. La evaporación genera un 30% de la pérdida de calor del cuerpo. O sea que cuanto mayor sea la humedad ambiente, tenemos más dificultad para perder calor, y es lo que expresábamos en las diapositivas iniciales. Tiene que ver mucho la humedad en situaciones en que las condiciones ambientales son de temperaturas elevadas para que ese cuerpo pueda protegerse. Cuanto mayor sea la humedad ambiente, menor es la cantidad que podrá ser eliminada por sudoración. Y hay que tener cuidado en personas ancianas, que muchas veces son las más afectadas cuando existe una ola de calor, por estas características que estamos diciendo acá. Tienen un manejo diferente, igual que pasaba en la hipotermia, las personas de edad avanzada, y por eso pueden ser más afectadas. Por estos mecanismos que dijimos de sobre todo la radiación y la evaporación, es que el cuerpo trata de defenderse ante situaciones de temperaturas elevadas, y a su vez hay una redistribución del flujo sanguíneo, al contrario con la hipotermia, que producía una vasoconstricción. En este caso es una vasodilatación periférica para que circule más cantidad de sangre, y una vasoconstricción a nivel del vaso y a nivel de riñones, justamente para luchar contra lo que pueda ser temperaturas elevadas y evitar
perder demasiado líquido más allá del que pueda ser necesario perder por la transpiración. La definición de ola de calor es que durante 3 días o más existan temperaturas que sean mayores a 32,3 grados centígrados. Esto quiere decir que durante el día y durante la noche no baje de esa temperatura. Muchas veces podemos pensar que una ola de calor son temperaturas mucho más altas, que son temperaturas encima de 40 grados, y no, alcanza con 32,3 grados durante 3 días para hablar de ola de calor. Cuando hablamos de ola de calor, estamos hablando de que puede haber afectación de determinadas poblaciones, como dijimos al inicio, poblaciones que estén expuestas al sol en sus trabajos, en su actividad física, y también no olvidarse de la gente mayor, de gente, ancianos, que tienen sus mecanismos de defensas que ya están alterados y no responden igual para defenderse de esas olas de calor que aquí definimos. Puede generar patología diversa, como dijimos, y va variando el nombre a medida que va aumentando en severidad. Lo primero sería el estrés por calor, que genera un disconfort, la persona no se siente bien, porque está mucho tiempo expuesta a temperaturas elevadas. Puede ser la ola de calor o puede ser que trabaje en determinadas circunstancias donde las temperaturas a las que se expone le generan este tipo de patología. Tanto el estrés por calor como los calambres por calor son las formas más leves de las lesiones por calor. Empieza con una persona que ha estado expuesta a temperaturas elevadas, como dijimos, puede ser una ola de calor o condiciones de trabajo inadecuadas, en las que se comienzan a percibir calambres musculares que pueden ser intermitentes. Ahí puede haber una elevación mínima de la temperatura corporal. eh, no, 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 no va a ocurrir una hipertermia. Se ve más que nada en individuos jóvenes y sanos que están practicando deportes en condiciones inadecuadas, como por ejemplo la gente que sale a hacer ejercicio un día de verano al mediodía bajo el sol. Eh, los calambres están relacionados con lo que es la hiperventilación, que produce una alcalosis respiratoria secundaria, y los niveles que a nivel celular se van, se van alterando a nivel de sodio. Eso hace que se produzcan los calambres. Puede estar acompañado de sudoración, y es importante para diferenciarlo de lo que vamos a ver más adelante, esta sudoración de que no está en un nivel elevado de lo que es la severidad de las lesiones por calor. La piel todavía va a estar húmeda y sí va a tener como reflejo una sed intensa. El tratamiento para estos pacientes, por supuesto que es sacarlos del ambiente que le provocó la patología, o sea que si estaba el sol, ponerlo en lugar a la sombra. Si no es posible generar un lugar donde haya sombra, por ejemplo. No estamos hablando ahora de pacientes que estén haciendo ejercicio y lo podamos poner dentro de un vehículo o un lugar donde ya haya sombra, sino que trabajadores que estén en determinadas situaciones que no haya lugares de sombra, generarla, como producir una pequeña carpa, un lugar donde esté sombreado, y si están dentro de un lugar de trabajo, sacarlos a un lugar más aireado, más fresco, que corra el aire, aflojarle toda la ropa, darle bastante agua, pero en forma lenta, estirar los músculos para evitar los calambres, hacerle masajes para evitar el dolor, y lo que decíamos, que repose en un ambiente fresco y que puede que esté aireado. Si estamos en el prehospitalario y vamos a empezar a introducirnos
en lo que es la medicina en ambientes austeros, le podemos dar una, un agua con limón, alguna bebida que le produzca rehidratación también. Y si estamos en un ambiente ya hospitalario donde este paciente fue trasladado, se le colocará una solución, un suero fisiológico y, y en cantidades para evitar una deshidratación o revertir una deshidratación. Aumentamos en lo que es la severidad y llegamos a lo que sería el agotamiento por calor, que es lo más frecuente en los síndromes de hipertermia ambiental. Es un poco más grave que los calambres por calor porque ya empieza a haber una deshidratación. Se pierde mucha agua y sales cuando se pierde agua, que si no se hace una reposición adecuada, o sea, no haces una reposición no solo del agua, sino también de las sales, puede llevar a que esto empeore. La reposición que hacemos en estos pacientes, como ya en la patología anterior, en el grado de severidad anterior, tiene que ser compensada. No es solo darle agua, sino que además hay que darle iones y el sodio es el más importante. Eh, Pueden ver ustedes cómo, por ejemplo, en las competencias deportivas no se les da agua a los deportistas, se les da bebidas que ya vienen eh, prediseñadas, digamos, como puede ser el marca comercial Gatorade, donde ya tiene determinada cantidad de sodio, pero existe toda una medicina que tiene que ver con la alta competencia. Por ejemplo, para que tengan una idea, un maratonista eh, tiene a determinada, estamos hablando de deporte de alta competición, a determinada etapa de la carrera, un tipo de líquido para tomar con determinada concentración de sodio. Estamos hablando justamente de que es un estudio previo que a determinada situación de la carrera, determinado desgaste que tiene el cuerpo, tiene que recibir determinada cantidad de agua con determinada cantidad de sodio. Para que tengan una idea de que no es solo dar agua, sino que tienen que proporcionar iones. ¿Qué va a dar como sintomatología esta etapa de lo que es la patología por calor? La persona se va a sentir con una gran debilidad, fatigada, con cefalea, puede haber alteración de lo neurológico, puede estar confuso y puede haber cuadros vegetativos. Se da mucho, como decíamos, en los jóvenes y puede también darse en ancianos que ya tengan alguna falla cardíaca o alguna patología cardiovascular que haga que su función cardíaca esté limitada. La temperatura siempre está por debajo de 38 grados y lo que hay es una gran depresión de pérdida de agua y de sal. Por eso la reposición equilibrada es fundamental y vamos a empezar a introducirnos en ese tema y cómo podemos llegar a hacer esa reposición en caso de no contar con los medios y cuáles son las características que van ocurriendo en, en cada una de estas patologías. Igual que en la otra patología, el tratamiento es justamente evitar ese ambiente que le produjo los síntomas y los signos. Llevarlo a un lugar fresco, improvisarlo si no existe, sacarle la ropa. Otra forma de enfriar a una persona es arrojándole agua fría y ventilándolo, que es el mecanismo como funciona un aire acondicionado. Eh, Darle agua, pero que la beba lentamente, y en caso de no tolerar la vía oral, lo que hay que hacer es el aporte por vía intravenosa. Como referencia, tener como criterio de ingreso, o sea que el paciente requiere hospitalización, en la edad de los pacientes, un paciente que lo encontramos
durante una ola de calor en su domicilio con esta sintomatología y sospechamos de que estamos ante algo a lo previo, un golpe de calor, porque todavía no tiene una anhidrosis como vamos a ver más adelante, el paciente puede estar con temperatura elevada, 38-39 grados, todavía está sudoroso y puede presentar síntomas neurológicos como confusión, cosa que la familia nos dice que él no estaba, no tiene ninguna demencia, no tiene ningún estado patológico previo a nivel neurológico. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar que no alcanzó con ir la hidratación vía oral o parenteral que le podemos hacer en domicilio, sino que tenemos que ingresarlo porque va a precisar además un ionograma y determinadas medidas para saber cómo está funcionando todo su organismo. Y llegamos así al máximo en la escala de lo que es la patología por calor y hablamos del golpe de calor. Es una causa de muerte importante por falla multiorgánica, por eso se considera una emergencia médica mayor. Tiene una alta mortalidad si no es tratada antes de las 2 horas, llega a un 70% de esa mortalidad. Y las características es que nos encontramos con un paciente con una temperatura mayor de 40 grados, que no suda, no tiene sudoración y puede tener ya un deterioro encefálico importante o estar en coma. Y hay que tratarlo en forma agresiva, reconocerlo y tratarlo en forma agresiva y pensarlo en las situaciones que hablamos, en condiciones climáticas de una ola de calor, en determinadas poblaciones, sobre todo en ancianos, pero no solo pensarlo en ancianos, también se da en personas jóvenes, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Eh, Saber que estos pacientes tienen que ser ingresados, no se lo bueno es dejarlos en la casa con un suero, pensarlo mucho en ancianos y pensarlo mucho en las condiciones que dijimos de temperaturas elevadas, ya sea por condiciones climáticas o en pacientes que trabajan en determinadas condiciones que no son las ideales para el trabajo y no tienen la protección adecuada ni los tiempos de descanso adecuados. Como decíamos, hay que pensar esta patología en condiciones climáticas extremas, como una ola de calor, y cuando hablamos de condiciones climáticas extremas, ola de calor, no pensar en temperaturas de 45 o 50 grados, sino en la cantidad de tiempo que se da durante día y noche una temperatura determinada, como son los 32 grados, en que eh, podemos pensar no es tan alta la temperatura, pero se da durante 3 días y determinadas poblaciones pueden ser afectadas. Las más afectadas van a ser las personas, como dijimos, mayores de determinada edad. En este caso hablamos de mayores de 65 años. Se ve también en trabajadores, como pueden ser militares, que estén expuestos a temperaturas no tan altas, 25 grados, durante todo un periodo de instrucción, o sea que están haciendo ejercicios y no paran con temperaturas de ese tipo y pueden empezar a verse personas afectadas. Y saber que es la segunda causa de muerte en deportistas, o sea que los deportistas que están realizando sus actividades en determinadas condiciones que no son las adecuadas también pueden ser afectados y los mata. ¿Ah? Como vemos acá, es la segunda causa de muerte en deportistas. Como vemos, el golpe de calor puede producir o va a producir alteraciones del sistema nervioso central por exposición a ambientes calurosos, que es la forma clásica de lo que es el golpe de calor, y las personas que se someten a un ejercicio físico extenuante y la llamamos ahí golpe de calor por ejercicio. La sintomatología, ausencia de sudoración casi siempre. Vamos a encontrar un paciente que está con eh, temperaturas elevadas, casi 40 grados o sobrepasándolos, que no transpira, la piel está roja, seca, si está consciente, no va a manifestar cefaleas, que se siente débil, puede haber vértigo, puede haber confusión mental, va a tener una respiración rápida tratando de compensar, ya que va a producir alteraciones del equilibrio
electrolítico, puede llegar al coma y puede comenzar con convulsiones. Es el golpe de calor un estado de emergencia en el que el paciente sí o sí tiene que ser, por supuesto, trasladado a un centro hospitalario donde se lo monitorice, donde se vean cómo es su equilibrio electrolítico, ver eh, qué grado de deshidratación y comenzar ya en el traslado con el tratamiento. La elevación de temperatura que se produce en el golpe de calor puede llevar rápidamente a lo que es afectación a nivel neurológico, una encefalopatía, que es lo más temido, y debemos actuar rápido, bajar esa temperatura. Para bajar la temperatura no son efectivos los antipiréticos que usamos habitualmente cuando un paciente está por un proceso infeccioso con fiebre. Los mecanismos por los cuales se eleva la temperatura son diferentes y no actúan ni sirven. Es más, esos antipiréticos muchas veces producen alteraciones de la coagulación, que ya está alterada la cascada de la coagulación por la temperatura tan elevada, y pueden producir también lesión hepática, que también el hígado está dañado por las temperaturas elevadas. Entonces las medidas físicas para bajar la temperatura es lo que debemos utilizar, como venimos ya en los diferentes estadios o grados de afectación con los diferentes nombres de patologías, los diferentes grados de afectación por temperatura, desde el estrés por calor, los calambres por calor. Tenemos que ir empleando procedimientos físicos como sacarlo del ambiente donde el paciente se le produjo esa alteración, ya sea el anciano que está en su casa encerrado un día de mucho calor, que no tiene la ventilación adecuada, de la persona que trabaja en ambientes de calor extremo, o el deportista que hizo ejercicio en momentos no adecuados. Debemos alejarlo de esas fuentes de calor, sacarle, aflojarle la ropa, humedecer su piel, masajear sus músculos y ventilarlo. Ventilarlo, literalmente, abanicarlo. De esa forma, lo que hacemos es bajar la temperatura corporal. No hay drogas que sean efectivas para bajar la temperatura, sí medidas físicas. Y tener en cuenta que hay que actuar rápido. Cuanto más tiempo dure en esas temperaturas elevadas, producto del golpe de calor, más será la mortalidad. Es así que si demoramos más de 2 horas, la mortalidad aumenta a un 70%. O sea que el pronóstico es muy malo si pasa el tiempo. En esta diapositiva vemos todas las acciones que se deben tomar para lograr ese enfriamiento con medidas físicas que van desde usar un ventilador en un paciente que previamente lo mojamos, para de esa forma bajar la temperatura más rápido con el ventilador. Y por supuesto que ese paciente va a estar deshidratado. Hay una forma activa y una forma pasiva de esta patología del golpe de calor, y la pasiva es la que vemos en las personas ancianas que se deshidratan, que elevan su temperatura por estar en condiciones de altas temperaturas, producto del clima, y en ambientes poco ventilados, y que a su vez ingieren poco líquido durante una ola de calor. Por eso las recomendaciones que siempre se hacen de que en esos días de mucho calor la persona ingiera más líquido de lo normal, no esperar a tener sed. La sed es un reflejo que se produce cuando la persona ya está con probabilidad de deshidratación. Y la forma activa que se ve en los deportistas, gente que está haciendo actividad, y eh, la presentación clínica a veces puede ser diferente, ya no con una anhidrosis, o sea que no transpire, sino que va a estar con la piel húmeda, a diferencia del anciano, y en la forma pasiva
se ve más un paciente que está con temperaturas elevadas, por encima de 40 grados, y que no tiene sudoración. Hay que evitar la deshidratación, aumentar el líquido que se le proporciona al paciente ya en el tratamiento, y a su vez ese líquido que se le proporciona que no sea solo agua, sino que no hay que olvidarse que la persona perdió líquido y perdió iones. Entonces podemos producir otra patología si le damos solo agua, que es una deshidratación hiponatrémica, la cual también debemos evitar. Por eso tiene que ser un aporte balanceado de ese líquido que perdió. Como factores de mal pronóstico, tenemos que considerar la temperatura por encima de determinado valor, las enzimas hepáticas, como vemos, una hiperpotasemia, una acidosis láctica, las coagulopatías que se puedan presentar y que empiece a haber marcadores que nos muestren una insuficiencia renal aguda. Todo esto ya a nivel hospitalario, por supuesto, pero tenemos que considerar que es algo extremadamente grave y de mal pronóstico si se dan estos valores que vemos en la diapositiva. Vamos a tomar ejemplos de lo que es la experiencia médica militar en cuanto a esta patología, y ya que las medidas que en un ambiente austero como puede ser la medicina militar no son las mismas que podemos tomar en una puerta de emergencia o en un CTI, lo que hace la medicina militar es sacar determinados tipos de pautas para que los soldados que están enfrentados a determinadas condiciones climáticas tengan que tener determinadas condiciones de hidratación, de descanso, para que no ocurran situaciones de este tipo. Vamos a ver cómo se plantean y los ejemplos que se ponen, ya que a veces cuando se tiene una cantidad de militares trabajando en determinada situación, no es posible tener una medicina adecuada para cada uno de ellos o puntual para cada uno de ellos, como puede existir una medicina, como les contaba, para la alta competencia deportiva, donde cada maratonista, por ejemplo, puede tener su médico personal que sabe cómo funciona el cuerpo de esa persona y tiene un aporte de líquido y de iones para determinada parte de esa carrera. Se tienen que tomar medidas mucho para que abarquen a una población mucho más grande y estándares de tiempos de trabajo y de hidratación, como vamos a ver. Y acá una tabla de lo que sería algo denominado trabajo liviano, trabajo moderado y trabajo duro en un ambiente militar. El trabajo liviano sería, por ejemplo, caminar en superficie dura 4 kilómetros cargando 13 kilogramos, que podría ser una mochila más el arma. Trabajo moderado, arrastrarse, hacer determinado ejercicio físico como lagartijas, caminar en superficie dura durante 5 kilómetros aproximadamente cargando 20 kilogramos. Y un trabajo duro, caminar esa misma distancia cargando más de 20 kilómetros o caminar en una superficie en arena suelta 4 kilómetros con carga. Esto para que tengan una idea de lo que se le llama trabajo duro, trabajo moderado y trabajo liviano para la próxima tabla que vamos a ver. Vista la tabla anterior de trabajo liviano, moderado o duro o pesado, vemos según la temperatura que figura abajo, temperatura diaria en grados, qué cantidad de agua requiere una persona en litros. Por ejemplo, si la temperatura es de 35 grados, para alguien que esté haciendo una carga liviana, un trabajo liviano, va a requerir aproximadamente unos 7 litros de agua.
Pero si el trabajo es duro, es un trabajo, como dijimos, dadas las características de la tabla que ya mencionamos, el trabajo es pesado, la línea, la graficada, va a requerir arriba de 10 litros de agua. Vemos la diferencia que puede llegar a haber y lo necesario que es seguir eh, esos tipos de hidratación si se está haciendo ese tipo de trabajo. En esta tabla podemos ver a la izquierda las categorías de calor según las temperaturas, donde lo clasifican verde, amarillo, rojo y negro. Temperaturas mayores de 32 grados clasificarían negro, que sería lo más elevado. Y después, siguiendo con las tablas anteriores, trabajo fácil, trabajo moderado y trabajo duro. Y los tiempos de descanso y trabajo, según la temperatura que haya y cuánto es necesario eh, hidratarse por hora para ese tipo de situación. Por ejemplo, vemos que si la categoría de temperatura es amarilla, punto 3 entre 29,4 y 31 grados, no es necesario para un trabajo fácil, como lo hemos clasificado en las tablas anteriores, descansar, pero sí hidratarse con 700 mililitros por hora. En cambio, si el trabajo ya es moderado, tiene que haber 20 minutos cada 40, 20 minutos de descanso cada 40 de trabajo y con una hidratación similar. Vamos al punto 5, que estamos hablando de temperaturas, se ha clasificado como una clasificación 5 negro, mayor de 32 grados, donde tiene que haber 50 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso. La ingesta de agua aumenta. Si el trabajo ya es moderado, tiene que haber 20 minutos de trabajo y 40 de descanso. Y miren cómo cambia si el trabajo es duro. 10 minutos de descanso, de trabajo y 50 de descanso. Estas tablas están hechas en base a estadísticas y es lo que se utiliza a nivel militar para que un gran número de personas que está haciendo una actividad de entrenamiento, por ejemplo, militar, no empiece con patologías como el golpe de calor. Por supuesto que tampoco tenga patologías previas, como ya vimos, como son el agotamiento por calor, los calambres por calor, y mucho menos llegar a un golpe de calor. Vimos así los síndromes que producen hipertermia. Son síndromes inducidos por el calor ambiental o por el accionar de determinada población en determinadas condiciones de trabajo, que puede ser por exposición al sol o por lugares de trabajo donde haya maquinaria que genera mucho calor. También en poblaciones más susceptibles como son los ancianos y que van en determinada evolución que va desde los calambres por calor, agotamiento por calor y la forma más importante y que tiene una alta mortalidad si no se actúa rápido, que es el golpe de calor. Vimos así esta patología que siempre tenemos que sospechar en situaciones ambientales de altas temperaturas, definidas como ola de calor, y tenemos que sospecharla siempre que se den esas condiciones climáticas, igual que sospechábamos de la hipotermia en condiciones de frío extremo o en politraumatizados. Hay diagnósticos diferenciales para hacer con el golpe de calor y siempre tenemos que tenerlos en cuenta porque no todo es la patología producida por una ola de calor y tenemos que pensar también en patología infecciosa o alteraciones a nivel del sistema nervioso central que puedan producir también hipertermia. Pero siempre tener en cuenta de la prevención del golpe de calor
y en determinadas poblaciones más vulnerables como son los ancianos, en situaciones climáticas de temperaturas elevadas extremas y a veces no tan extremas. Recordar que la ola de calor se define como un- una temperatura mayor de 32,3 grados centígrados durante 3 días. Hablamos de 3 días, día y noche. Entonces, en esas condiciones y en determinadas poblaciones, sospechar siempre del golpe de calor y saber que es una emergencia médica que tiene una alta mortalidad y que requiere internación en condiciones de que diagnostiquemos un golpe de calor.